y bienvenidos a Leading Cells, el único podcast de entrevistas donde hablamos sobre los desafíos y experiencias de dos de las disciplinas más críticas en los negocios de hoy, el liderazgo y las ventas. Nuestro podcast reúne a expertos de la industria, líderes de opinión y autores, quienes comparten ideas, estrategias e historias reales para inspirar y educar a nuestra audiencia en el arte, la ciencia y la dinámica entre el liderazgo y las ventas. Y ahora, con ustedes, su anfitrión, George Galás Sr. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Leading Cells, el podcast donde exploramos el arte y la ciencia del liderazgo y las ventas, y la mentalidad detrás del éxito significativo. Hoy tengo el gusto de conversar con Alfonso Schroeder. Alfonso ha fundado 6 empresas, hizo 2 exits y generó más de $50 millones en negocios B2B junto a equipos de ventas y socios estratégicos para marcas como Coca-Cola, Tesla y Enel. Pero Alfonso tuvo que pagar un alto precio. 2 burnouts, una depresión y un viaje en ambulancia que lo trajo 500 kilómetros acostado. Ya me contarás de eso. Hoy a los 38 años sigue jugando rugby competitivo al máximo nivel en Alemania. De ese cruce nace Y Founders, el programa hispano que mide tu burnout, tu crecimiento personal y tu pipeline. Alta performance de atleta aplicada a liderar. Alfonso, bienvenido a Leading Sales. Un placer, George. Una bendición estar aquí contigo hoy. Pues el placer es mío y agradecerte, ¿no? Porque sé que es un hombre muy ocupado y que nos estés dando este tiempo para mí muy valioso. ¿Desde dónde nos estabas hablando el día de hoy? Actualmente vivo en Luxemburgo, después de diferentes países. Sé que tú también compartís eso de andar por el mundo disfrutándolo, conociendo culturas. Hoy me toca vivir acá, feliz, viajo mucho, pero tengo esta base que bromeo, pero es como un retiro espiritual. La vida acá es muy tranquila. Perfecto, magnífico. Desde Luxemburgo, entonces, estamos con un pequeño diferencia de horario. Yo estoy en Houston, vengo regresando de Montreal y pues encantado de tenerte y estoy seguro que esta va a ser una conversación un poco diferente, pero muy entretenida además. Así que los invito a todos a quedarse hasta el final. Alfonso, háblanos de tus inicios. Sé que tú fuiste parte, como muchos de nuestros seguidores, fuiste parte del mundo corporativo exitosamente, luego fundaste unas empresas y luego terminaste en una ambulancia. O sea, estoy resumiendo tu vida en 30 segundos. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo fue tu inicio y cómo fue ese viaje en ambulancia? Importante comenzar de los inicios, pero también quiero decirle a la audiencia que se va a sentir muy identificado por algunas cosas que me gustaría comentar hoy contigo. Cuando uno dice exitoso, hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Creo que el éxito ahí, cada uno lo define de manera diferente. Yo creía que era exitoso hasta que me crucé con esta ambulancia. Antes de los 30, a los 29, de hecho estaba trabajando en Genersol, una empresa que de hecho compartimos, ¿no? El mercado del mundo de generación de energía, proveyendo todo lo que era servicios y partes. Y me estaba tocando hacerla crecer internacionalmente, liderando el equipo, liderando el desarrollo comercial, tanto con clientes y proveedores. Y el no parar, ¿no? Los diferentes, esto que uno se pone en la agenda, bueno, arranco con el uso horario más temprano y termino a las 8, 9, 10 de la noche trabajando no, vamos a ir con el uso horario de los clientes que puedo atacar en ese horario, ¿no? Ir a no dormir, viajar solo por negocios. Y eso fue acumulando. Uno cree que la máquina que tiene uno, que es el cuerpo, ¿no? Y la mente y el espíritu, porque al fin y al cabo también nos motivamos también con el espíritu, se fue apagando y dando señales y yo no escuché ninguna. Hasta que un día el cuerpo colapsó. Y esa fue la segunda vez que colapsó, porque la primera vez fue un aviso y la segunda vez colapsó por completo, al punto, esto fue que mi padre, que es médico, me paró y me dijo, te veo muy mal. Y fui a la emergencia y yo tengo un casamiento a la tarde, ¿no? Jugué un partido de rugby, muerto. Y la emergencia me dice, te tenés que quedar aquí. Digo, ¿por qué? Si yo ahora me tengo que ir a un casamiento, un matrimonio, como le dicen algunos, de un amigo. Me dice, no, es que no entendemos cómo estás vivo. Los valores en sangre que tenés son alarmantes. Te tenés que quedar acá, estás internado. Fíjate el nivel que uno puede llegar a tener, George, de
de, ¿cómo decirte?, estar completamente fuera de sí mismo, que yo estaba negociando con la enfermera, diciéndole, yo mañana me interno, pero hoy déjame ir al casamiento de mi amigo. Vos fijate la mentalidad que uno tenía, o sea, porque era joven, me siento joven por supuesto, pero te sentís indestructible y aún así, que una persona profesional de la salud te diga, Alfonso, no estás entendiendo, no te puedes ir de acá. Mi padre tuvo que llamar a la emergencia para que yo no me fuera a ese punto hasta que colapsé y en ese momento mi cuerpo se apagó durante prácticamente 2 meses. Impresionante. Vos y yo tenemos algunas cosas en común. Ambos somos latinos, vos sos uruguayo, y yo nací en Chile. Jugué al rugby en mi época de la secundaria. Era malísimo, pero estaba en ¿De la qué U. jugabas, George? ¿De qué jugabas? No, ahí de pilar y algo, y de wingman, pero buscaba cuál era mi deporte y probé varios, entre ellos el rugby, pero el rugby me enseñó muchas cosas, que más adelante hablaremos de eso con seguridad. Y vos sabés qué cosas son esas, por supuesto. Y bueno, luego descubrí el tenis y esa fue mi pasión. Pero también tenemos otras cosas en común. Ambos somos vendedores, ambos trabajamos en el mundo corporativo, fuimos muy exitosos, ambos también viajamos mucho y yo también tuve un burnout y yo también viajé en ambulancia, eh, pero yo tuve 2 cirugías al corazón y mis cirugías del corazón no fueron producto del burnout. Es otro tema, pero las señales estaban allí y emocionalmente uno las tiene que escuchar y vamos a hablar de eso y justamente ahí va mi pregunta. ¿Qué señales viste tú o en esa insistencia de que yo estoy bien y me siento bien, sin embargo los valores en sangre indicaban que tú estabas al punto de colapso, ¿no? ¿Qué señales vio tu entorno, tu familia, tu papá que es médico? ¿Qué señales vieron como para darse cuenta de que realmente te estabas derrumbando, ¿no? Estas señales son insistentes, George, y seguramente tú, como quien nos escuchen, tienen alguna de estas, sino todas. Yo voy a decir 7, que creo que son las más, no sé si son importantes o prioritarias, y te voy a decir un orden que para mí son importantes. Primero, dormir. Dormís, pero no descansás. Te despertás cansado. Esto no es normal. Es una señal muy clara. Dormir y levantarse cansado, y esto reiterativamente. No Claro. porque tengo hijos, suelo escuchar, no porque tengo lo otro. Bueno, en mi caso no tengo hijos. Bueno, sí, ahora en breve viene el primero. Pero una señal muy clara. Si alguien hoy no está durmiendo bien, hay una señal muy clara de que el sistema nervioso está ocupado o preocupado. La segunda es que los domingos yo sentía que me apretaba el pecho porque se venía el lunes y se me venía en mi cabeza un montón de responsabilidades. Y eso me carcomía. Dejaba de disfrutar los domingos en familia. No podía disfrutarlo porque mi casa ya estaba en el lunes y en el sistema operativo de lunes a viernes. Contesto mails tarde, por esto que te digo el uso horario. Era ilimitado el horario en el cual yo respondía los mails. O sea, que mi cabeza estaba 24/7, mi software metido en el negocio. ¿Dónde estaba el descanso real? No existía. La pareja te habla y vos estás en Narnia, estás en otra, estás en un reunión familiar y realmente estás pensando en la licitación del martes, en el viaje que te toca el miércoles, en un cliente que te dijo que no y te frustraste. Todo te irrita. Ahí ya estás en un estadio un poquito más heavy. Todo te irrita. Esa persona que no te irritaba ahora te irrita. Simplemente pasan cosas como esta, o tu pareja, o tu hijo, o tu hermano. Ahora, como somos, y voy a hablarlo desde una perspectiva más masculina, porque tenemos una energía diferente a la femenina, rendimos igual. Nos levantamos, somos funcionales, lideramos los equipos que nos tocan, viajamos, quizás cerramos los negocios, pero estamos en un sistema operativo totalmente muy por debajo de nuestras capacidades. Y la mentira más grande te voy a decir como la séptima. Nos contamos mentiras como el próximo trimestre aflojo. Después de esta licitación, cierro y bajo las persianas por un tiempo. Me tomo un mes de vacaciones con mi familia y ahí reparo todo. Todas esas mentiras me las fui contando una tras de otra, George. Y nos creemos esas mentiras. Es impresionante la claridad con que relatas esos síntomas.
Y estoy seguro que, si no todos, el 99% de quienes nos escuchan se están sintiendo reflejados en ellas. Y muchos pensamos que la promoción, el próximo cargo, un nivel más ejecutivo, me va a dar la paz y la tranquilidad que necesito. Y nos seguimos mintiendo. Y otros pensamos, no, me voy a independizar, ya no voy a ser más empleado corporativo, voy a ser independiente, voy a tener mi propio negocio. Y ahí se va a arreglar todo. Cuéntame un poco de tu aventura como fundador de empresa. Se fue un poco natural. Yo a los 17, y esto está bueno también contarlo, todos nos vamos conociendo en el camino, ¿no? Tenemos sueños. Y algunos sueños se quedan por el camino por diferentes razones que nos ocurren en la vida. Yo sabía que iba a ser independiente y que iba a ser un emprendedor. A mis 17 años lo decidí. Y también decidí que iba a ser padre joven, lo cual la obra de Dios no lo permitió. De hecho, un casamiento que se canceló un mes antes, a mis 26 años, que también fue parte del primer burnout. Parte de todo lo que vengo diciendo ya venía de antemano. Y era una decisión dada. Yo sabía que iba a aprender el mundo corporativo, pasé por Deloitte un tiempo, etcétera, por Genersol, y en un momento se iba a dar. Bueno, de hecho, la primera vez cofundé en Genersol las empresas de Panamá y Argentina, ¿no? Liderando los equipos de ahí. Y después se fue dando reiterativamente. ¿Qué es lo que me di cuenta? Y esto creo que muchos también lo aviso, se habrán dado cuenta. A veces si tienen más de 45 o 50 años, no es tarde, pero es importante saberlo, es ¿por qué no aceptás tener jefes? Estoy mal diseñado, soy una persona con un ego alto. Bueno, lo tuve bastante alto el ego y está más controlado. Pero diciendo me di cuenta de que yo podía liderar. Me di cuenta que me gustaba hacerlo y me di cuenta que no necesitaba que nadie me empujara. Y eso fue parte del gran crecimiento que he tenido. He comenzado en el mundo de energía, pero ya dentro de la empresa yo era un entrepreneur, es decir, que dentro de la empresa uno puede emprender nuevos proyectos, nuevos desafíos, nuevos mercados. Naturalmente estás emprendiendo. Y últimamente ya en empresas tecnológicas, en una machine learning, otra de tecnologías de InsurTech. Entonces se fue dando de que esto que yo traía muy comercial y muy de innovar constantemente, se fue aplicando en diferentes industrias y se replicaba. Obviamente dentro de estas empresas que tuve, 2 las tuve que cerrar y 2 fueron bancarrota para mí. Así que la historia no es que hacemos exitosos, sino que hubo varios baches en el camino que sirvieron de aprendizaje, George. ¿Y dormías mejor o peor que cuando eras empleado? Te puedo decir que peor. Pero con una energía diferente. Me despertaba con un ánimo que era de creación absoluta hacia algo que yo quería. O quería en aquel momento, eso cambió en el tiempo, ¿no? Para cumplir sueños, por ejemplo, democratizar el seguro para las personas que no lesionan la letra chica, democratizar ciertos servicios para el mundo industrial. Y la realidad es que el pecho se te aprieta igual, George, porque hay que pagar nóminas, se te aprieta igual porque si vos no te mueves, no vendés, y si no vendés, tienes que cerrar la empresa y despedir personas. Y de hecho, todo nos pasó en el 2020 con la empresa que teníamos en Sinergias. Vino el 2020 y George, quien nos está escuchando, seguramente tiene varias historias. Y de repente, quien es emprendedor y vivía de viajar y vender internacionalmente, todo eso prácticamente se apagó de golpe. ¿Qué haces con tu equipo? Hay una parte emocional que uno carga también liderando, que pesa mucho, y puedo decir que me llegó justamente la puerta de un tercer burnout, que no fue burnout, sino fue depresión, que fue en 2020. Entonces, lo emocional se juntó con lo físico y casi colapsó de vuelta. Bueno, colapsé, pero de una manera diferente. Entonces, te diría que, George, seguramente tú también lo habrás vivido porque te ha tocado desarrollar muchos mercados, muchos equipos para diferentes empresas, y vos sabés que tus decisiones pesan, por más que el negocio quizás en la cuenta final no sea directamente tuyo. Y eso te pesa al momento de dormir. Y puedo decir que hasta el día de hoy me cuesta dormir, he mejorado muchísimo, pero me sigue apretando el pecho a veces porque quiero hoy, desde una perspectiva diferente, cambiar vidas de líderes. Y a veces, bueno, las historias son emocionantes. Entonces, sigue esa emoción, sigue la misma chispa, pero de una manera diferente. Y hablando de líderes, en tu quehacer, te reúnes con muchos líderes, líderes de ventas o líderes corporativos, etcétera, y has descubierto o tal vez confirmado tu teoría de que lo que tú experimentaste y lo que tú sentiste
no es extraño, sino que más bien es muy recurrente y le sucede a muchísimas personas. ¿Podés aventurar un número en términos porcentuales? ¿Qué porcentaje de los líderes exitosos, sean corporativos o emprendedores, crees tú que están experimentando estos síntomas y que no le están prestando atención? Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato de experiencia personal y te voy a dar un dato de estudios que se han hecho especialmente en Estados Unidos. Hay otros en Europa también, son diferentes, cada estudio tiene lo suyo. Y son estudios bastante recientes, estamos hablando del 2024 y los míos personales siguen evolucionando en el tiempo. El primero te voy a hablar de estudios de Estados Unidos del 2024. Cerca del 92%, estamos hablando del 91 largo, del top management mundial, en este caso muy enfocado en Estados Unidos, tiene algunos o varios de los síntomas del burnout y están operando prácticamente este 92% en menos del 60% de sus capacidades cognitivas. Al punto que el burnout te podría hacer que estés tomando decisiones como si estuvieras borracho. Esto está científicamente estudiado, que dormir mal y tomar decisiones después de más de 12 horas de trabajo es prácticamente tomar decisiones borracho. Y esto es un dato que a veces gente, quien nos está escuchando diciendo esto es posible, está estudiado científicamente que tu cerebro, después de dormir mal constantemente, por lo menos se dice que por lo menos 2 semanas, y además trabajar más de 12 horas, estás diciendo borracho. Entonces, esto, que a mí fue una cifra que en 2020 me impactó muchísimo, de hecho 2019 que la vi, dije, esto no puede ser una cifra similar, pero en aquel entonces era cerca del 87%. Cuando la validé en 2024 era un 92%. ¿Qué significa? Que estamos por un camino de crecimiento que es negativo. Cuando comencé a hacer entrevistas a CEO Found directivos, que es algo que te comenté, ya llevo más de 1.200 y este número es 9 a 10, es decir, que el 9 de cada 10 tienen estos síntomas. Desde mi experiencia personal y desde estudios hay cifras muy similares, George. Y son prácticamente las que leí. 7 hay más, pero creo que las simplifiqué en esas 7. ¿Qué te quiero decir, George? Es que a mí me sorprende, no solo de las personas, sino de las organizaciones, que nos estén dando mucho más foco a cuidar a estos ejecutivos que están tomando decisiones en las empresas. Y yo me aventuraría a decir que no es solo que estos ejecutivos, y tal vez debiera incluirme, que dormimos mal y que estamos al borde del burnout, tomamos decisiones como si estuviéramos borrachos, como tú dijiste, o como los estudios lo dicen, sino que además nos transformamos, sigo incluyéndome, en entes negativos, andamos más irritados y tendemos a decir cosas que no queremos decir o a tratar a nuestra gente de una manera que no la queremos tratar, ¿entiendes? Y terminamos siendo odiados por quienes están ahí para colaborar para el éxito del negocio, simplemente porque tenemos una actitud totalmente reprochable, producto de dormir mal, estar muy estresado, trabajar 12 horas al día, etcétera, 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 donde creemos que lo estamos haciendo bien. Creemos que dormir mal es parte del trofeo, es parte del premio. Estoy en la elite de los que dormimos mal. Tiene sentido lo que te digo, ¿no? Totalmente sentido. Y de hecho, perdón que lo diga así, pero en el mundo aún más masculino de liderazgo, no, damos esto, prácticamente estás durmiendo mal, estás viajando mucho, wow, sos exitoso. La pregunta, hace un tiempo subí un post en LinkedIn que hizo muy viral, es, tu esposa, fíjate vos, esto fue una charla con un CEO que obviamente no puedo revelar, que tenía más de 53 años, bueno, estaba cumpliendo los 54, y después de una charla dije, ¿vos te das cuenta que tu esposa te extraña cuando estás en casa? Vos decís, pero no te estoy, o sea, claro, cuando estás en tu casa sos un extraño en tu casa, porque tu vida está afuera, y tu esposa y tu familia se acostumbró a que no estuvieras. Y cuando estás irritable, etcétera. Entonces, en verdad te extraña quiere que te vayas. Y me miró con unos ojos diciendo, sos muy duro, Alfonso. Es que me lo estás diciendo tú. Yo lo que te quiero preguntar es si querés mantener esta vida que vos tenés. Y si lo más importante son esos 10, 7, 5, 3 KPIs que demuestra que sos un crack y exitoso en tu empresa. O los KPIs de tu familia y tu pareja no lo estás midiendo tampoco. Entonces, ahí donde yo
empiezo a reflexionar y la gente dice, y al final y al cabo, ¿para qué es todo esto que estoy haciendo? Y eso es una pregunta que te hago a ti, George, y a la audiencia, ¿no? Es, ¿para qué estás construyendo? Lo que estás construyendo, que da igual, lo que estés construyendo. ¿Tiene un propósito de fondo en el cual esté alimentando, iluminando a alguien más allá que vos mismo? De hecho, si me permitís, George, hoy concretamente me llamo Alfonso y hoy estamos grabando un día, después si querés lo puedes citar, pero es San Alfonso de Ligorio. Y este santo, te cuento porque la historia va muy conectada a esto, este santo, creo que era de 1500, 1600, que no fue santo al principio, por supuesto, era un abogado exitoso. No perdía un juicio. ¿Qué significaba? Que todo el mundo le temía en una corte en aquellos tiempos porque una persona que no tenía pérdidas. Pero se daba cuenta que el juicio ganado era ego a sí mismo y era disfrute de sí mismo. O sea, es como que él se iluminaba a sí mismo, pero no a los demás, porque los apagaba, porque siempre ganaba. Hasta que un día se dio cuenta que él tiene un talento y que ese talento lo podía explotar para los demás. Y se dedicó, a partir de que tomó esa decisión, dejó su oficio, a ayudar con ese mismo talento a hacer otras obras mucho más potentes para los demás. Esto es una invitación que me hice a mí mismo, que era, ¿para qué es todo este éxito, Alfonso? Vender millones, viajar en 5 estrellas, como le decía yo, en esos hoteles espectaculares, comer donde yo quisiera, si en verdad yo volvía a casa a ir a un infierno. Para mí, porque estaba solo conmigo mismo, y para las personas que me rodeaban. Perdón Qué mi linda reflexión historia. ahí, George. No, magnífico, magnífico, no sabía, feliz santo. Y sí, ocurre que muchos justificamos el burnout o justificamos los síntomas y creemos que estamos bien. No, no, yo no soy ese, a mí no me pasa, a mí no me va a pasar, lo tengo bajo control. Lo importante para quienes nos están escuchando es autoevaluarse. Tú nos vas a ayudar muchísimo hoy en esta charla a cómo autoevaluarnos. De hecho, en tu página web tienes un quiz, un cuestionario, que son solo 3 minutitos. Me tardó a mí, muy rápido, pum, y una evaluación muy rápida a cambio de nada. Te agradezco a nombre de todos los que lo han hecho porque es una muy buena ficha. Pero tenemos que autoevaluarnos y luego cuestionarnos lo siguiente. ¿Tenemos un plan? ¿Lo que estamos haciendo hoy forma parte de ese plan? Y si la respuesta es no, y cuando me refiero a un plan, me refiero desde hoy hasta el día que me muera. Entonces, tengo un plan de vida, sé exactamente las etapas de ese plan, y lo que estoy haciendo hoy es una de esas etapas, o estoy aquí por accidente, o estoy aquí porque tengo que pagar los bills, las cuentas, o estoy aquí, no sé, porque necesito financiar mi vida. Pero si estoy aquí porque sí, porque así lo planifiqué y es parte de mi estrategia, y voy a estar aquí por este periodo de tiempo porque luego tengo que ejecutar la siguiente etapa de mi estrategia y luego la siguiente y la siguiente hasta llegar al final. Si la respuesta es sí, ese plan lo tenés así clarito como un blueprint, como un plano, magnífico. Pero también me atrevo a aventurar un número y siguiendo la fórmula del 80-20, estoy seguro que al menos el 80% de las personas están aquí corriendo, durmiendo mal y haciendo todo aquello sin un plan. Y ya veremos mañana. Veremos cómo termino. Ojalá que termine bien. ¿Entiendes? ¿Qué has descubierto tú en estos años que has hecho todo esto? Es brutal la reflexión que invitás, George. Al fin y al cabo tenemos un plan para todo en la vida, ¿no? Somos unos cracks en muchos planes. De hecho, somos mucho más cracks en armar planes para terceros, fíjate vos, pero no para nosotros mismos. Creo que hay una forma que yo he visto a mí mismo y es, si el yo de Alfonso con 15 años menos, 20 años menos, esos 17 o 15, cuando todavía tenía esos sueños, me mirara hoy, ¿me pediría un consejo o se alejaría de mí? Eso me parece un ejercicio muy lindo que quiero compartir. Y el mismo ejercicio para el Alfonso 70 años, por poner un número, ¿eh? Alfonso 70 años, miraría al Alfonso de hoy, ¿estaría orgulloso de lo que está construyendo, de lo que está haciendo, cómo está liderando, cómo toma decisiones, cómo cuida a su pareja, el tiempo que le dedica a su hijo? Entonces, creo que el plan es importante y al igual que en las empresas,
pero creo que aún más importante es que ese plan esté en coherencia con lo que uno cree, piensa y actúa. Es decir, la primera pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿quién soy? Y mirá que esta pregunta de quién soy, me la tengo que hacer, hago un ejercicio por Q, ¿quién soy? Porque parece que sabemos quiénes somos, pero nunca nos detenemos a pensar realmente por qué tomamos las decisiones que tomamos. Ahí está el why, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué gritamos a ciertas personas cuando nos quieren y nos aman? ¿Por qué alejamos a veces a nuestros padres porque no estamos de acuerdo por las cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué estoy? Es una segunda pregunta, ¿no? A mí me gustan las tres. Es quién soy para entender de qué madera tengo, qué software tengo, porque hay un dato, George, que nos escucha le va a romper la cabeza. Tenemos un software en nuestra cabeza, en nuestra mente, el inconsciente y el consciente. Operamos con el 5%, que es el consciente, y el inconsciente responde el 95% de las cosas que ocurren. Y no lo estamos haciendo consciente porque estamos corriendo, esto que tú decías, ¿no? Y ese inconsciente, fíjate este dato, ese software del inconsciente se forma prácticamente los primeros 6 años de vida, George. ¿Qué significa esto? Que estamos repitiendo patrones desde los 6 años de vida. ¿Qué es lo que yo invito a la gente con estas 3 preguntas muy simples y lo que hablamos del plan de vida? Es hacerse las preguntas, porque estas preguntas van a empezar a levantar ese inconsciente y empezar a dar respuestas de esos patrones que tenemos para cambiarlos. ¿Y cómo los cambiamos? Bueno, hay un montón de procedimientos cómo vamos a hacerlo, pero el primero es darse cuenta de que ese inconsciente no es el inconsciente y el software que nosotros queremos para el resto de nuestras vidas. Y ahí es donde empieza el cambio, ¿no? Y la última pregunta de las 3 es, ¿quién soy? ¿De dónde vengo, no? ¿Para qué estoy? Pero la tercera sería ¿hacia dónde voy? Es el plan que tú decís, ¿no? El plan puede cambiar, porque el quién soy puede darnos información cada vez que lo hacemos el ejercicio y entendernos mejor para elaborar un plan más a medida de lo que necesitamos. Es como ir a una empresa y ver las ventas históricas, ver cómo ejecutó en el pasado según las crisis y los momentos y cómo fue haciendo un ADN y una cultura, pero tenés tanta información, es como que no la uses en el futuro. Cometer el mismo error. Ese es el patrón que se ven en las empresas, pero porque está liderado por personas. Entonces las 3 preguntas serían muy simples para elaborar ese plan. Es ¿quién soy? Entendernos a fondo, y eso nos vamos a morir conociéndonos. De alguna manera es ¿para qué estoy? Y ¿hacia dónde voy? Y el tercero se construye sobre estos 2. Claro. Y al fin y al cabo, lo único que cambia es si nosotros estamos accionando o simplemente reaccionando, George. Clarísimo. Y filosofemos un poco. ¿Por qué corremos? ¿Por qué corremos? Yo pensaba y meditaba sobre esto durante la semana mientras me preparaba para esta charla y me empecé a preguntar, ¿por qué corremos? Y llegué a una conclusión, y vos decime si estoy equivocado o no. Creo que lo que hacemos, y cuando hablo en plural me refiero a todos los trabajadores del mundo, lo que hacemos es un commodity. Lo puedo hacer yo o lo puede hacer otra persona, y da igual. Y uno lo hará mejor que el otro, pero esa calificación depende de cómo lo midas, ¿te fijas? Depende de la vara, depende del KPI. Si lo invertís, tal vez yo lo hacía mejor. Y si lo medís al revés, tal vez el otro lo hacía mejor. Por lo tanto, lo que llamamos performance es más o menos subjetivo. Ojo, a pesar de que es una medición muy objetiva. Pero al final lo que hacemos es un commodity. Y eso genera, cuando uno se da cuenta que uno mismo es un commodity, eso genera inseguridad. Y no hay cosa más peligrosa en la vida del ser humano que sentirse inseguro. Vos y yo somos personas muy seguras, hacemos esto, hablamos, entre todo lo que tú quieras, vendemos, nos reunimos con CEOs sin miedo a nada. Sin embargo, cuando te das cuenta que eres reemplazable, viene un ataque de inseguridad. Y ahí viene el afán de brillar, de hacerlo bien, de no decepcionar, de ser siempre el mejor. Y para hacerlo, tenés que trabajar 12 horas al día. Para hacerlo, tenés que dormir mal.
Porque si dormís bien, no eres parte del grupo de los triunfadores. No eres bienvenido. Tenés que dormir mal. El día lunes, ¿cómo lo pasaste? No, pésimo, no dormí nada. Entonces eres bienvenido. Sin embargo, hay un grupo pequeño de gente que logra trabajar pocas horas, ser muy efectivo, triunfar en cualquier tarea que haga, ser exitoso y ser feliz al mismo tiempo, él o ella y su entorno. ¿Descubrieron una fórmula mágica o sencillamente saben diferenciar y saben apagar el switch y saben darle valor a lo que tú decías? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Saben valorar el lugar en la historia. Este es mi lugar en la historia y esta es mi misión. A esto vine y para allá voy. Por lo tanto, no me puedo dedicar solo al hoy. Tengo que dedicarme también al mañana. Estoy filosofando, ¿eh? Me gusta. Voy a meterme un poco en ventas y después salgo de vuelta a la filosofía, ¿no? Desde mi experiencia, los mejores vendedores no son los que trabajan más, George. Los mejores vendedores son los que construyen relaciones, los que construyen confianza y los que se conectan con el producto que venden y con la persona que tienen enfrente. Al fin y al cabo, creo que lo sabes mejor que yo, que has trabajado en organizaciones mucho más grandes que las mías y has liderado equipos, que los mejores proyectos, acuerdos, contratos, al fin y al cabo se cierran en confianza en personas. Obviamente manda la calidad, mandan un montón de otras cosas que son necesarias, pero eso que decís, al mismo nivel de competencia, la relación que vos tenés con el potencial comprador o empresa, etcétera, es la que termina definiendo. Ahí es donde yo vi los mejores vendedores. De hecho, en mi caso, que competía, yo bromeaba, pero competía contra los Goliat. Vos pensás que la empresa nuestra era chica, teníamos obviamente partners en aquel momento como Brass y otros, pero competíamos contra los grandes, con General Electric, Siemens, etcétera. La pregunta era cómo ganaba un chaval nacido en el norte de una ciudad chiquita de Salto en el 87 contra monstruos. Y me di cuenta que yo no podía competir igual. Y esto los invito a nuestra filosofía, ¿no? Como vendedores o como todos tenemos esa parte única. Llamémosle, somos commodities, pero tenemos un diferencial que podemos explotar. En mi caso, bueno, no sé si te acordás, yo regalaba alfajores, que es algo muy típico de mi tierra, y a veces les llevaba mates. Y compartía con ellos una conversación de confianza que a mí me permitía traer un montón de información. No lo hacía con esa intención, pero una intención de acercarme. Y eso me daba a mí, después de un tiempo, porque tardó, especialmente con los chilenos, George, que ganarme la confianza para que me llamaran antes de las licitaciones. Alfonso, tenemos esto. ¿Nos ayudas a armar los pliegos? Entonces, en esta filosofía, y quiero responderte algo muy importante que tú dijiste, somos commodities, somos reemplazables, pero no en todos los roles. En tu casa, como esposo, como marido, como hijo y como padre, no sos reemplazable. Entonces, mi gran pregunta en esta filosofía que estamos haciendo, ¿no? En el mundo empresarial y personal es, ¿por qué no pones tu prioridad de energía y cosas de tu vida, ¿no? En tu agenda, donde no sos reemplazable? ¿Qué es en tu casa? En tu entorno, con tus amigos, hasta capaz en tu club de tenis, no lo sos. En la empresa, como dijiste bien, mal o bien, más en las más grandes, sos un número. Te guste o no te guste, llamate el número que quieras. En vez de sos el 5, sos el 3, sos el 2, sos el 1, sos un número. Entonces, en esa filosofía me gusta decir eso de que hay lugares donde no somos reemplazables y esos son los que nos esperan después de ese éxito en casa. Y ahí viene el descubrirse a sí mismo y dibujo la analogía o el paralelo con el San Alfonso que relataste más temprano. Cuando uno descubre su propósito en la vida, ahí es donde uno dice, sí, soy un commodity, excepto en esto, en lo que es mi misión. Excepto en eso. En eso soy irreemplazable, porque a eso vine. Y toma muchos años. Hay gente que lo descubre antes, hay gente que lo descubre más tarde, y hay gente que nunca lo descubre. No es fácil descubrir el propósito. Estoy seguro que hay herramientas y métodos para ayudarte y ayudarles a todos a descubrir su propósito, pero el día que lo descubrís, te das cuenta, es como en un momento eureka. ¡Wow! Este es mi propósito.
te late el corazón, no de estrés, te late de pasión y te entusiasma. Y ahí nace el plan. De ahora en adelante, cada cosa que haga es con ese norte en mente, porque ese es mi propósito. Y ahí es donde cambian los niveles de estrés y se transforman los niveles de disfrute, de gozo. Entonces, yo siempre le pregunto a mis entrevistados, Alfonso, si prefieren el té o el café. A vos no te voy a hacer esa pregunta porque yo sé que vos preferís el mate. Es un híbrido entre los dos, te diría, porque parece un té más que un café. Entonces, sí, el mate me acompaña siempre. Estuve en Montevideo hace poco, dicho sea de paso, y tengo planificado un viaje esta vez no de trabajo, esta vez de placer. Voy a Montevideo, a Punta del Este, y con la misión de visitar una viña importante, no voy a decir el nombre para no violar las reglas, pero con la misión de visitar una viña muy importante allí cerca de Punta del Este. Bueno, Alfonso, y entre mates y vinos se nos ha pasado el tiempo. Te propongo que dejemos hasta aquí la parte 1 de esta entrevista y a todos nuestros oyentes los invito a continuar disfrutando de esta entretenida conversación en la parte 2 que ya viene. Hasta pronto. Claro, George. Gracias por la invitación y nos vemos pronto. Y así llegamos al final. Esperamos que hayas disfrutado el episodio de hoy de Leading Cells. Asegúrate de suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma favorita. Y no olvides visitar nuestra página leadingcells-podcast.com para más recursos sobre el arte, la ciencia y la dinámica entre el liderazgo y las ventas. Hasta nuestro próximo episodio. Produced by G&P Digital Services.